Entonces, iniciamos la grabación y vamos a iniciar con la presentación. Si tienen alguna duda o inquietud, por fin recuerden que deben hablar, no levanten la manito que no puedo ver quién levanta la manito. Hablan y hacen la pregunta, me interrumpen, no hay ningún problema para poder solucionar dudas inmediatamente. Me dicen, por favor, si ven la presentación. Sí, profe, sí, señora. Ok, muchísimas gracias. Entonces, recordemos, seguimiento a proyecto formativo. Entonces, como les hablaba desde el principio, la formación en el SENA está dada por medio de proyectos formativos, que es como un esquema o una forma de trabajo para evaluar las competencias que vamos adquiriendo en el proceso de formación. ¿Listo? Entonces, esos proyectos formativos vienen dados por una secuencia de actividades para dar respuesta a una necesidad o solucionar un problema del entorno en el cual nosotros nos desarrollamos, ¿cierto? Los proyectos cuentan con 4 fases. ¿Qué fases son? Análisis. Esta primera análisis es conformar equipos de trabajo, elaborar un mapa mental del equipo, empezar a ver posibilidades de qué idea desarrollar, qué proyecto desarrollar, qué problema solucionar, qué necesidad suplir y empezar a registrar documentos y opciones pues que vayamos encontrando. Normalmente en la parte de análisis proyectamos metas a cumplir con el proyecto basados en los aprendizajes que tenemos mientras desarrollamos el proceso formativo. Entonces en el análisis, como dice la palabra, es verificar nuestro entorno para ver qué gestionamos, qué generamos, qué necesidad solventamos o qué problema solucionamos. Luego viene un proceso o una etapa de planeación, que es en donde ya empezamos a generar actividades dentro de ese proyecto formativo para empezar a resolver esas necesidades que tenemos. Esas actividades normalmente van a estar relacionadas a las competencias que vayamos viendo. Empezamos a desarrollar actividades para cumplir objetivos propuestos dentro del proyecto y que habíamos desarrollado durante la fase de análisis. Empezamos a tener compromisos, cómo vamos a desarrollar esos compromisos para poder generar un plan de trabajo que nos permita cumplir y desarrollar las actividades a cabalidad. ¿Listo? Tenemos una tercera fase que se llama ejecución, que es el hacer. ¿Qué se hace ya para poder cumplir esos objetivos? Para el hacer debemos de tener una metodología definida para cumplir esas actividades, para poder darle solución al problema o a la necesidad que ya nos habíamos planteado, ¿cierto? En ejecución ya empezamos a hacer seguimiento a ese plan de trabajo que habíamos impuesto en la planeación y empezamos a verificar si hay falencias y cómo podemos ir mejorando esas falencias. Entonces, analizar, generar ideas por medio de la planeación y en la ejecución es hacer. Y finalmente tenemos el proceso o la fase de evaluación o autoevaluación del proyecto, en donde ya lo que hacemos es verificar la aplicación de la metodología o las actividades que ya habíamos establecido en las otras 2 fases, hacer una retroalimentación de todo lo bueno y lo malo que encontramos. Siempre debemos de tener en cuenta lo bueno y lo malo. No, normalmente nosotros en nuestro diario vivir nos enfocamos en lo malo para mejorar en lo malo, ¿cierto? Lo cual se supone que es lo natural. Pero ¿qué pasa cuando nos enfocamos en lo bueno? Que también nos podemos volver mucho mejores o podemos desarrollar aspectos muchísimo mejores planteándonos desde lo bueno, mejorar lo bueno para ser supremamente bueno y así lograr muchísimos más beneficios de los que estábamos esperando normalmente. Entonces es tanto verificar lo bueno como lo malo para poder generar una retroalimentación al sistema, a los compañeros, al proyecto, que nos permita ver qué tan viables o qué tan bien parados estamos, ¿cierto? Para poder empezar a hacer estas fases, pues vamos a realizar una descripción del problema o una descripción
de la necesidad que vayamos a solventar, ¿cierto? Muchos de ustedes esto ya lo tienen súper claro, saben hacia dónde va enfocado su proyecto. Estamos viendo formación enfocada en transportes. Entonces, digamos que los transportes son un ámbito muy amplio a nivel nacional, en especial para generar mejoras constantes, pues porque nosotros sabemos que desde el aspecto y el ámbito de transportes, Colombia no es un país tan competitivo. El transporte en Colombia es relativamente más caro que en otras regiones por muchas situaciones. La infraestructura vial de nosotros es compleja, el costo de los combustibles es alto, digamos que acceder a ciertas zonas del país es complejo por geografía, por seguridad, por todos los problemas que podamos tener económicos, sociales, de orden público. Entonces, digamos que los problemas a nivel de transportes pueden ser bastantes en los que nosotros podamos desarrollarnos, ¿cierto? Normalmente el acceso a plataformas de despachos más rápidas, más fiables, digamos que tenemos unas muy buenas y de mucha tradición como son TCC, Colempaque, Servientrega, 472, Interrapidísimo, pero digamos que muchas veces en nuestras organizaciones o en nuestro sector no necesitamos esas empresas tan macros. De pronto a veces necesitamos algo más centralizado y puntual. Entonces desde ahí se podía haber planteado una idea y varios de ustedes tienen esas ideas, ¿cierto? Entonces, la descripción del problema, planteamos el problema o la necesidad que queramos hacerlo teniendo en cuenta el momento, el presente, cómo estamos en el presente. Entonces, describirlo de forma clara, describirlo de forma concisa y teniendo en cuenta cómo está el estado actual, ¿cierto? Esta descripción del problema o de la necesidad es una forma de dar vías a cuáles van a ser los objetivos, que más adelante vamos a ver cómo se redactan o cómo se hacen los objetivos, ¿cierto? No, en este caso no tenemos en cuenta opiniones personales, sino que hacemos una descripción clara y concisa de cuál es el problema, ¿listo? Entonces, describir cómo tiene que funcionar la situación, o sea, qué está sucediendo en la situación actualmente, explicar el problema y la importancia o el impacto que tiene. Lo pueden explicar por medio de costos, si hay una afectación en costos, que normalmente el enfoque de los proyectos va a apuntar a esta estrategia, costos. Vamos a respaldarlo por medio de enunciados, de situaciones reales. Vamos a proponer dentro de ese problema las posibles soluciones que se puedan tener en cuenta. Vamos a explicar beneficios a esas soluciones y vamos a concluir. Es un párrafo muy completo y muy conciso. De igual forma, en el archivo que yo les voy a volver a enviar ahorita, también hay una explicación por cada una de esas fases que vamos a ir cumpliendo. ¿Listo? ¿Qué herramientas podemos utilizar para el análisis de problema? Entonces, digamos que el problema no lo tienen que redactar así, tal cual como un párrafo. No es que esté malo, pero hay formas más didácticas, más amplias y posiblemente que nos ayuden a entender mejor la situación. Una de esas herramientas se conoce como los 5 porqués. Es una metodología que busca dar respuesta a preguntas que genera ese problema, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta va a ir generando la segunda y así sucesivamente la tercera, la cuarta y normalmente llega hasta 5 preguntas, pero no siempre tiene que llegar a 5. El nombre de la herramienta se le dieron 5 porqués, pero pues a veces no necesariamente vamos a llegar hasta allá. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo se redacta o cómo se analiza un problema por medio de los porqués. Entonces, la primera pregunta del ejemplo es, ¿por qué el motor tenía un eje de rotación bloqueado? Entonces, la pregunta principal es, ¿por qué está el eje del motor bloqueado? Y lo que se dice es que se había depositado sedimento en el span del motor que impedía la rotación del eje. Entonces, ya dieron una respuesta a ese primer por qué, ¿cierto? Sedimentos en el span. Ahora hay que entender por qué habían sedimentos en el span. Entonces, la segunda pregunta va enfocada en esto. ¿Por qué tenía ese sedimento que impedía la rotación del eje del motor? Entonces, ya la pregunta va enfocada es en el nuevo problema que es sedimentos. Entonces, la respuesta es, el deterioro de la estructura en la cual se encontraba el motor hizo que ese sedimento se depositara en el span del eje de giro. Entonces ya se nos abrió otra puerta y es el deterioro. ¿Por qué la estructura está deteriorada? Entonces ya viene la respuesta de la pregunta 3.
Esta estructura se deteriora debido a la falta de presupuesto para hacerle mantenimiento. Entonces, aquí va a surgir otra pregunta. ¿Por qué no hay presupuesto para atender estos aspectos estructurales? Y la respuesta es, la falta de presupuesto se debe a que el equipo de mantenimiento hizo un plan de presupuestos excluyendo el aspecto estructural. Entonces, digamos que ¿cuál sería el problema? Ya encontramos una base y es que no hay un presupuesto adecuado dentro de la organización para poder atender este tipo de inconvenientes. Entonces, a medida que vamos preguntando y vamos dando respuestas, vamos a ir encontrando el problema principal. El problema no era el eje de rotación bloqueado, tampoco eran los sedimentos que generaban la falta de rotación en el eje, ni el deterioro de la estructura. ¿Qué se generó? Que nunca hubo mantenimiento y el mantenimiento nunca se hizo porque no había dinero suficiente para programarlo. Entonces, digamos que a partir de los 5 porqués se pueden encontrar los problemas principales. Otra herramienta que podemos conocer, que podemos utilizar, se llama la espina de pescado o diagrama de Ishikawa, que ustedes ya lo han trabajado en otros aspectos. Entonces, esta metodología, ¿en qué consiste? En generarle a la cabeza del pescado, del diagrama, el problema, describir concisamente el problema. Y cada una de las espinitas me va a estar dando causas y consecuencias que se pueden dar a partir del problema, ¿cierto? Estas causas potenciales normalmente se enumeran y lo que se hace es verificar si son viables o no, o si afectan o no directamente el problema para poder saber si las tenemos o no las tenemos en el esqueleto del pescado, ¿cierto? Para este es una metodología mucho más gráfica, más simple y más sencilla, se podría decir, para poder dar explicación a un problema. Normalmente hay empresas u organizaciones o en el desarrollo de proyectos en donde utilizan varias de estas herramientas para poder dar una explicación más clara y más concisa. La intención de nosotros es utilizar una única herramienta. Otra herramienta que podemos encontrar es el árbol lógico de fallas o árbol de problemas. ¿En qué se basa? En identificar la problemática que se pretende resolver teniendo en cuenta estrategias, programas y proyectos que se puedan utilizar. Entonces, según el diagrama que se ve en la pantalla, el problema va en el tronco del árbol, ¿cierto? Y las raíces son las causas por las cuales se generan ese problema. Y las ramas son los efectos o consecuencias que vienen a raíz de ese problema. Entonces, esto ya nos da una idea amplia de cuál es el problema, qué genera el problema y qué efectos o consecuencias tiene que este problema se presente dentro de la organización, dentro de la sociedad, donde sea que nosotros estemos haciendo el análisis. Entonces, ustedes pueden utilizar cualquiera de estas alternativas o cualquiera de estas herramientas para describir o hacer análisis del problema que ustedes quieren solucionar, atacar o solventar. Otra herramienta es el diagrama de Pareto. Esta herramienta es más, digámoslo así, más estadística. Normalmente se utiliza cuando conocemos muchos factores por los cuales se puede estar generando el problema y lo que hacemos es darle como importancia, puede ser por medio de encuestas, de datos estadísticos y esa importancia pues nos va a dar el Pareto. ¿Qué es el Pareto? Lo más importante a tener en cuenta. Entonces, para este caso, el problema las causas que nos describen es causas de fallo de los rodamientos. Entonces, el problema está en los rodamientos de los vehículos y nos dan las causas que están en la parte de abajo. Falta de lubricación, demasiado lubricante, suciedad excesiva, lubricante incorrecto, contaminación del agua, sobrecarga, oxidación, desalineación, contaminación, desequilibrio, contaminación por aceite o falla operativa. Con esto que nos da a entender, entonces, ¿cuál es la principal causa que afecta el rodamiento? En este caso, según análisis estadísticos, la principal causa es la falta de lubricación. Entonces, ahí, esta herramienta ¿para qué sirve? Para saber qué puedo atacar primero, según la importancia que tenga para la organización,
y permite generar rápidas soluciones a los problemas que ya están, eh, digámoslo así, como analizados y claramente identificados. Entonces, esta es una herramienta más estadística. Eh, También puede ser usada para describir o analizar el problema. Entonces, serían, en este caso, llevamos cuatro, que es, eh, ¿cuáles fueron? Espina de pescado, los cinco porqués, espina de El pescado, árbol, Causas. árbol de problema y árbol de diagrama de Pareto. Pareto. Entonces pueden utilizar cualquiera para hacerlo de una forma gráfica, no tan teórica como estamos acostumbrados a hacerlo. Entonces digamos que es una forma más visual de representar el problema. Un ejemplo de problema. Entonces, un ejemplo está en el Hospital General de Bogotá, un prominente centro médico se ha detectado una carencia significativa en el equipo médico, la falta de tecnólogos de cardiología durante las horas de la noche. Entonces, hay una justificación. ¿Qué es la justificación? Entonces, en este punto, normalmente lo que hacemos dentro de los proyectos es exponer las razones por las cuales tomamos esto como un problema principal, ¿cierto? Entonces, porque nos dio la curiosidad de necesitar, de querer solucionar eso. Entonces, hay una pequeña investigación, en la justificación debemos hacer una pequeña investigación de por qué viene ese problema, qué sucede con ese problema y la importancia que tiene la solución de ese problema. Entonces, el problema es la falta de tecnólogos de cardiología en las horas de la noche en este hospital. El proyecto lo justifica diciendo, según un estudio realizado por la Asociación Colombiana de Cardiología en el 2021, la atención inmediata y especializada es crucial para los pacientes con afecciones cardíacas y cualquier demora puede tener consecuencias graves para su salud. Otro estudio, como el publicado en la Revista Médica Internacional de Cardiología Clínica, también enfatiza la necesidad de tecnólogos de cardiología en el hospital 24 horas, 7 días a la semana, para asegurar el diagnóstico preciso y tratamiento oportuno. Entonces, ¿cuál es la justificación de ese problema? Que en realidad está demostrado médicamente que hay mejor solución a las fallas cardíacas si las personas son atendidas inmediatamente y encuentran el problema de la falla cardíaca lo más rápido posible. Cuando esto ocurre en horas de la noche, esta revisión no se da de forma adecuada, entonces posiblemente se presenten muchos inconvenientes con las personas que llegan con fallas cardíacas a esta institución. Entonces, están justificando la solución de ese problema porque está demostrado médicamente que las fallas cardíacas atendidas a primer momento tienen más solución que si se pasa el tiempo. A partir de la justificación, entonces ya tenemos definición y análisis del problema, justificación del problema, y para poder solucionar ese problema vamos a empezar a definir objetivos. ¿Qué son los objetivos? Entonces, los objetivos son actividades alcanzables, chicos. Son cosas que se puedan realizar. ¿Por qué aclaro que alcanzables? Pues porque digamos que, un ejemplo, un problema grave en Colombia es la pobreza, ¿cierto? En Colombia tenemos un nivel de pobreza relativamente alto. Y uno dice que la solución es que el Banco de la República imprima más billetes y los reparta. Eso es esa solución es alcanzable. ¿Qué creen ustedes? No, profe, no, porque pues imagínense, si todo fuera así tan fácil, pues ya nadie trabajaría. Entonces Ah, ok. la mano de obra ya no sería igual. Entonces Mm, habrían muchos factores o sea, ya si todo el mundo tuviera dinero, no tendríamos de pronto gente colaboradora, se podría decir. digamos que es un efecto. No habría gente competitiva tampoco en el mercado porque todo Claramente. quedaría al alcance de todo, fácil de todo. Ya nadie, ya todos tendríamos acceso a todo, pero no habría Claro. quien hiciérase todo, porque ya no tendríamos necesidad de trabajar. Entonces, digamos que esa solución no es alcanzable. Ese ejemplo es para que, obviamente, en estos proyectos hablemos de cosas que podemos realizar, ¿cierto? Profe,
Pero no solamente el Banco de la República tiene la solución, porque es que usted sabe que el Banco de la República la maneja ¿cómo es que se llama? Una parte que es la parte ejecutiva que es el Congreso sí, el Congreso. Y el Congreso es el que manda al ministro y el ministro es el que manda al Banco de la República. Entonces, en cierta parte no es el Banco de la República el que tiene la última palabra. Pero nos referimos a que la lógica no está en imprimir dinero y repartirlo. Ni acá ni en ninguna parte es viable esa idea, ¿cierto? Entonces, digamos que el ejemplo es en que tenemos que hacer propuestas objetivas, funcionales, ¿cierto? Para poder dar respuestas lógicas a la coyuntura, a la necesidad o al problema que estamos analizando, ¿cierto? Los objetivos obviamente son de suma importancia para poder darle gestión a los proyectos, pues porque digamos que son como el norte, es lo que nos da el norte hacia dónde nos tenemos que dirigir para poder darle solución a esta necesidad, ¿cierto? Entonces digamos que los proyectos manejan dos tipos de objetivos. Un objetivo general es en singular, no en plural, en donde nosotros lo que hacemos es formularlo dependiendo, obviamente, dirigido al proyecto o a la empresa en la que estamos trabajando el proyecto, y es el que globaliza la solución, ¿cierto? Es el que se plantea como la hipótesis. Señor. También la necesidad, profe. Dime. La necesidad, de acuerdo a la necesidad es que se salen los objetivos, la planeación y la metodología. Claro que sí, Carlos, tienes toda la razón. Entonces, digamos, el objetivo general es el que abarca como la solución, ahí valga la redundancia, general al problema. Es la que abarca todo el problema y normalmente se desarrolla un solo objetivo general por cada proyecto. Y tenemos los objetivos específicos. Entonces, los objetivos específicos o tácticos, digamos que son esos objetivos pequeños en los que vamos trabajando paso a paso para poder que ese objetivo general se vaya cumpliendo. Entonces, los objetivos específicos tienen que ir conectados directamente con el general para poder dar solución al problema. El general abarca el problema y los específicos son las pequeñas acciones o actividades que hacemos para que ese general se cumpla y podamos darle respuesta a la necesidad que tengamos, ¿cierto? Estos objetivos normalmente van a estar enfocados en estrategias de marketing, en procesos de productividad, en estandarización de actividades, en gestión de recursos, para poder que ese objetivo general llegue a cumplirse a cabalidad. Entonces, un ejemplo de objetivo. Una pregunta. Sí, señor. ¿Y cuántos objetivos específicos como mínimo deben de ser para un proyecto de estos? Digamos, en el SENA se maneja una metodología, digámoslo, un poquito cuadriculada, pero esa también nos ayuda a que no se nos dispersen los datos, ¿cierto? ¿Cuántas fases tienen los proyectos? Las que acabamos de ver. ¿Cuántas fases? O sea, usted dijo que 5, pero como pueden haber menos, como pueden haber más. No, esos son los 5 porqués. ¿Cuántas fases tenemos en los proyectos? Fases. Las que son análisis, planeación, ¿cuántas son? Ay, qué mala memoria. Creo que son 4. Son 4. 4, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos normalmente para dar respuesta a las necesidades dar respuesta a las necesidades o a los problemas? Es que los objetivos específicos vayan enfocados en cada una de esas fases. Entonces, que haya un objetivo por análisis, que haya un objetivo por planeación, que haya un objetivo por ejecución y que haya un objetivo por evaluación. Y la teoría general de proyectos dice que un proyecto, para que sea viable, no debería de tener más de 5, máximo 6 objetivos. Obviamente esto va a ir ligado a la envergadura
o al tamaño o al impacto que tenga el proyecto. Pero desde el SENA buscamos una forma práctica de hacerlo y normalmente enfocamos cada objetivo específico a una de esas fases. Entonces, así. O sea que en este caso serían 4 objetivos generales, específicos, perdón. Sí, señor. 1 general y 4 específicos. ¿Listo? Bueno, pues sí, porque como en el documento que nos enviaste, como en el formato, decía solamente que 3, pero no sé si era por defecto que estaba. Puede ser 1. Era lo que les decía, eso va a ir desde el tamaño, el impacto o el enfoque del proyecto. Puede ser un específico que me ayude a cumplir el general y con eso solucione el problema. Pero, y pueden ser máximo hasta 6, porque después de 6, normalmente lo que se ha encontrado en la teoría es que el séptimo, el octavo, el noveno y así sucesivamente, los podemos solucionar en los primeros 5 o 6 objetivos. Entonces, por eso, más de 6 objetivos normalmente no es tan viable. Entonces, ¿qué enfoque le podemos dar? 4 objetivos. 1 por análisis, 1 por planeación, 1 por ejecución y 1 por evaluación. Dentro de la descripción o desarrollo de los objetivos, por favor, tener en cuenta, los objetivos se describen o se desarrollan iniciando con un verbo en infinitivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién se acuerda de español? ¿Qué es un verbo en infinitivo? Profe, pues pienso, ¿no? Analizar, identificar, clasificar, controlar, no sé. Muy bien, muchas Todo gracias por terminado en Muy bien. El infinitivo son verbos terminados en ar, o ir, que indican que son acciones. ¿Listo? O sea, que se va a hacer, a generar, a crear, a desarrollar, a implementar, ejecutar, evaluar. ¿Listo? Para poder que eso cumpla con las características de ser un objetivo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta cuando vayamos a narrar, a escribir los objetivos, sea el general o los específicos. Deben iniciar con una acción o verbo en infinitivo. Yo les voy a presentar un ejemplo de un proyecto de un grupo de chicos que se graduó la semana pasada del SENA de la formación de gestión de la producción industrial. Entonces, el objetivo general para estos chicos era desarrollar el proceso productivo de chips de feijoa con el fin de generar una opción de snack saludable y práctica para las personas en Manizales Caldas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ellos? Desarrollar un proceso productivo de feijoa, ¿cierto? Y desarrollaron 4 objetivos específicos partiendo del general. El primer específico era analizar el mercado de snacks con el fin de identificar si el producto tiene suficiente potencial para atender al público objetivo del negocio. Entonces, el primero fue analizar. En el objetivo 2, proporcionar información detallada y precisa sobre el proceso de fabricación de feijoa deshidratada en forma de snacks. Entonces, ellos ya por medio de las herramientas con las que ellos trabajaban, describieron el proceso detalladamente. El objetivo específico 3 decía llevar a cabo el proceso de planeación de los snacks bajo los parámetros de calidad requeridos para una correcta optimización en dichos procesos. Entonces, ahí ya era planear el proceso de producción. Y el último era evaluar la factibilidad y viabilidad del proceso de fabricación de los snacks de feijoa con el fin de medir la rentabilidad del proceso, o sea, de medir cuánto dinero le va a quedar a la organización. ¿Claro hasta ahí lo de los objetivos? Sí, profe, sí, señora. Sí.
Listo, muchas gracias. Entonces, de recuento, ya tenemos cuatro partes. 1, descripción del problema por cualquiera de las herramientas. 2, justificación de por qué voy a combatir o analizar ese problema. 3, desarrollo del objetivo general. Y 4, desarrollo de los objetivos específicos. Posterior a esto, vamos a analizar los antecedentes del problema. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde viene ese problema con anterioridad? ¿Por qué ocurre? Y para esto también debemos analizar, investigación en la red, investigación en entidades gubernamentales, investigación del entorno, lo que ustedes quieran para poder tener en cuenta los antecedentes del problema. Entonces, ¿qué podemos tener en cuenta dentro de los antecedentes? Resultados de otras investigaciones u otros estudios que hayan hecho en algún momento previo acerca de ese problema que nosotros estamos analizando. La importancia de estos con el tema planteado, o sea, que tengan relación con el tema que nosotros estamos hablando. Tener en cuenta título y autores de esos trabajos o esas investigaciones de referencia. Mucho cuidado con esto, chicos, ya les había dicho, eso puede ser plagio si yo no hago referencia de dónde tomé esa información. Planteamiento del problema, los objetivos e hipótesis planteados por estudios e investigaciones previas. Tener en cuenta qué metodología utilizaron esas investigaciones anteriores y todo lo debemos de desarrollar en una forma resumida dentro del desarrollo del trabajo. Entonces, los antecedentes es tener en cuenta ese pasado con el que venimos cargando que esté relacionado con ese problema que queremos desarrollar. Entonces, por ejemplo, proyecto, cumplimiento de las obligaciones a distancia en el hogar. Entonces, el proyecto se basa que en una investigación se va a revisar los efectos que causó en el hogar el desempeño de las obligaciones a distancia durante la pandemia. Se analizará el periodo que va desde marzo hasta diciembre del 2020 en que tuvo lugar el confinamiento y la crisis sanitaria en 2 países en concreto, España y México. Entonces, el problema se basa en qué ocurrió en los hogares mientras estuvimos nosotros en confinamiento por la pandemia del 2020, ¿cierto? Para eso, las personas que estaban desarrollando el proyecto analizaron y tomaron los siguientes antecedentes de la investigación. Entonces, el confinamiento vivido en España y México durante el 2020 ha provocado la implantación de nuevos métodos de trabajo y estudio que requieren soluciones a nivel doméstico. Saldívar Garduño A. y Ramírez Gómez KE 2020 en su trabajo Salud Mental, Género y Enseñanza remota durante el confinamiento por COVID-19 en México, examina la adaptación de la población mexicana al trabajo remoto y la enseñanza online. Demuestra la falta de medios de desarrollar las actividades profesionales en el hogar y el deterioro de la salud mental de los individuos por estrés e incertidumbre ante esta situación. Entonces, basados en el análisis y el proyecto que las personas plantearon, utilizaron a estos 2 autores, Saldívar Garduño y Ramírez Gómez, y nombraron el libro o el trabajo que ellos desarrollaron y tomaron un párrafo de ese libro donde estaban diciendo que no tenemos capacidad de ese trabajo remoto y que nos afectó mentalmente. Por otro lado, utilizaron a Valera y Fraguela López Gómez en un estudio Juego y tareas escolares, la escuela y la familia en la COVID-19, hace un cuestionario a padres y madres españolas con hijos en edad escolar, un sondeo sobre la carga educativa de los padres tras el cierre de los centros escolares para medir el tiempo dedicado al juego y el dedicado a las tareas. Se observa un aumento del 62.86% en el consumo de juegos de pantalla y del tiempo destinado a los trabajos escolares en un 51.93% con respecto a antes de la pandemia. En conclusión, el incremento del uso de tecnología requiere dispositivos electrónicos que permitan el desarrollo de las obligaciones diarias. En los hogares desfavorecidos se han observado respuestas emocionales negativas debido al estrés generado por la falta de conocimiento y de recursos económicos. Estos son antecedentes. ¿Qué hice yo? Tomar autores, estudios anteriores para poder sustentar
por qué estoy desarrollando el proyecto para solucionar ese problema que yo ya he descrito. Entonces, para lo que queda del día de hoy, tenemos 5 partes a desarrollar. Primera, descripción, planteamiento del problema por medio de las herramientas que vimos. Segundo, justificar por qué quiero desarrollar ese problema. Tercero, definir el objetivo general. Cuarto, definir los objetivos específicos. Y quinto, los antecedentes que estén relacionados con ese problema que ustedes han querido buscar solucionar o esa necesidad que han querido solventar. Ya en un momento les vuelvo a enviar el formato de proyecto para que lo vayan trabajando quienes no lo tienen todavía y les envío esta presentación para que la vayan utilizando como guía para seguir dándole forma al proyecto formativo. Listo. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta o inquietud? ¿Ese trabajo hasta cuándo hay plazo, profe? Esta primera fase la vamos a desarrollar para vernos dentro de 2 semanas y hacer una pequeña presentación. No tienen que hacer presentación en PowerPoint, sino que pueden presentar lo que vayan llevando en el trabajo escrito. Por ejemplo, tú Carlos, ya me habías enviado un proyecto que yo te dije que estaba bien, que era la creación de una empresa de paqueteo. Esa está bien. Esa teoría que tú ya tienes la puedes ir adaptando al formato escrito del SENA para que ya le des una forma final. Lo mismo Carlos, creo que Carlos ya me había enviado también información. Sí, señora. Profe, pero con la compañera Alejandra. Ajá. Sería posible que, porque es que a mí se me formateó el correo y perdí todos esos trabajos o sea, prácticamente perdí todo. Entonces sería posible, usted me regalaría esa parte que usted me está diciendo, porque la verdad no la tengo. Yo creo que sí la tengo, la voy a buscar. Creería que sí la tengo. Profesora. Sí, claro. Gracias. Profe, ¿puedo hablar? Claro. Sí, dale. Voy a proceder a parar la grabación para resolver cualquier otra duda ya específica.